Ya para cerrar lo que es el modernismo y la generación del 98, hablar de Valle Inclán. En realidad hablaremos más de Valle Inclán cuando hablemos del teatro, porque se le vincula fundamentalmente la renovación del teatro español. Sin embargo, también tiene una obra en prosa, participa del modernismo y, bueno, siempre se ha dicho que el esperpento es su aportación a la generación del 98, pero en realidad el esperpento va a ser ya parte de la vanguardia literaria, ¿eh? Va a estar más cercano al expresionismo que se está dando en Europa que a los planteamientos del 98, aunque pueda coincidir en la actitud crítica con el 98. Bueno, Ramón María del Valle Inclán nace en 1866 y muere en 1936, justo antes de la guerra. Ahí tenéis su firma, ¿vale? Siempre tan historiada como historiado era él mismo. Era gallego. Valle Inclán nació en Villanueva de Arosa, en Pontevedra, en el seno de una familia pudiente, de una familia de descendencia hidalga. Él se estaba orgulloso de esa descendencia. Eh, Pasó su infancia ahí en Galicia, en Villanueva de Arosa. Cuando llega a la edad de estudiar, el padre, que aquí lo tenemos, don Ramón del Valle Bermúdez, se empeña en que el joven Valle Inclán estudie Derecho. Como ya os digo, que era la carrera comodín, servía para todo. Y se traslada a Santiago de Compostela a estudiar Derecho, pero con muy poca afición, con muy poquita afición. Su padre muere pronto y en el momento en que muere el padre, que era quien le presionaba para que estudiara Derecho, Ramón María del Valle Inclán abandona los estudios y se marcha a Madrid. Es una época que no tiene decidido qué va a ser de su vida. Estará allí en Madrid una temporada muy corta y en 1892 viaja a México, en marzo, y allí va a permanecer hasta principios del 93. Son unos meses intensos, no sabemos muy bien lo que hizo allí. Debió tener una vida bastante activa, pero no tiene un trabajo fijo, por supuesto. Vive de colaboraciones periodísticas, pero lo fundamental de este viaje a México es que va a ponerse en contacto con las nuevas corrientes modernistas, estéticas, que se están dando en Hispanoamérica. Va a sentir una gran admiración por el poeta Salvador Díaz Mirón, por ejemplo, y bueno, pues esa admiración la va a reflejar luego en su obra literaria. Aquí tenemos una foto bastante insólita de Ramón María del Valle Inclán, sobre todo eh, porque siempre tenemos esa imagen con la barba larga, esa imagen que él fue creando, creó de sí mismo un personaje. Cada vez lo vamos viendo en las fotografías, cada vez va a tener un aspecto más excéntrico, más raro hoy y raro en la época en la que vivió. Cuando vuelve en el 93 a España, se instala en Pontevedra y empieza a escribir. Empieza a escribir algunos cuentos y que va publicando en revistas literarias, por lo tanto tienen una difusión muy limitada, son sus primeros escarceos literarios. Pero claro, la vida literaria se hacía en Madrid, no en Pontevedra, y se traslada en el 96 a Madrid. Y allí se van a poner en contacto con todos los jóvenes de su generación, ¿no? Va a conocer a Zorín, a Baroja, a Benavente, va a frecuentar las tertulias literarias, ya las hemos nombrado mucho. Las tertulias literarias eran fundamentales para la formación de los jóvenes literatos y para ponerse en contacto con otros jóvenes y con los que ya
no eran tan jóvenes, y para hablar de literatura. Vive, por lo tanto, la bohemia artística propia de la época. Y es en este momento cuando decide que él va a ser escritor. Hasta este momento no empieza a escribir, es verdad, pero no tiene muy decidido qué va a hacer de su vida. Piensa en ser periodista, pero termina decidiendo que va a ser un escritor además profesional. No va a ser periodista como otros escritores que utilizan la prensa para subsistir. Es verdad que va a publicar en prensa, pero solamente sus artículos de crítica literaria o artística. Bien, en estos años es cuando empieza a publicar sus primeras obras. Estas primeras obras se las publica él mismo. Esto era bastante normal en la época. Era él quien ponía el dinero para las ediciones, pero no van a tener muchísimo éxito. Vemos en las fotografías cómo Ramón María del Valle Inclán va cambiando, va su aspecto, se va a ir convirtiendo en ese ser bastante extraño para la época, con su capa, va a adoptar la capa española casi como indumentaria, como uniforme. Cada vez se va dejando el pelo más largo, empieza a dejarse la barba y va a tener ese aspecto excéntrico que le va a caracterizar. A partir del 98 empieza su pasión por el teatro. Valle Inclán es verdad que va a ser un hombre de teatro. Incluso va a intentar o trabaja incluso como actor y participa en algunos estrenos teatrales. Va a convertirse en uno de los personajes más conocidos del mundillo intelectual de la capital, de los cafés. Su aspecto físico, como hemos dicho, y su comportamiento son cada vez más pintorescos, más excéntricos. Era un hombre, yo creo que bastante egocéntrico, le gustaba bastante llamar la atención. Y bueno, pues sus peroratas en los cafés, sus peleas, sus discusiones, pues eran famosas, ¿eh? Siempre tenía alrededor una serie de jóvenes autores, ¿no? Que le seguían en sus periplos por los cafés, porque aunque normalmente los autores solían tener una tertulia, que era su tertulia, la de Valle era en el Café de la Montaña, en la Puerta del Sol. Hacían un periplo por la noche, iban a la otra tertulia, a de más allá, a las diferentes tertulias. Y bueno, iba seguido de sus acólitos, ¿no? Que esperaban siempre que Valle Inclán montara uno de sus números. Su aspecto, ya os he dicho que cada vez es más extraño, y ese aspecto no es más que una interpretación muy personal del aristocraticismo modernista, del dandismo, de ese ir marcando la pauta de la moda, con una interpretación tremendamente personal. Y también del decadentismo, ¿no? Muchas veces su aspecto quería parecerse a los grandes caballeros de generaciones pasadas, porque él va a reivindicar mucho el mundo aristocrático que ya no existe y que por lo tanto es un mundo decadente. Y él va a parecerse a esos personajes que crea físicamente, a personajes como el Marqués de Bradomín, del cual hablaremos dentro de un momento. Su teatro va a ser tremendamente moderno. Es el gran renovador del teatro español. Era tan moderno que el público de la época no estaba preparado para, para aceptar ese teatro, para ver ese teatro, para disfrutar de ese teatro. Así que sus obras van a ponerse poco. No van a estrenarse muchas de ellas. Las que se estrenan van a tener una excelente crítica de los intelectuales, de los escritores de la época, porque va a ser muy admirado por sus contemporáneos, muy admirado.
pero no va a tener ningún éxito de público. Es el típico autor que no va a tener éxito de público, excepto en algunas obras, como son las sonatas, que edita y reedita varias veces, pero que va a ser tremendamente admirado por los intelectuales. Es considerado un genio, era un genio, yo creo que era un genio, pero no conectaba con el público porque el público evidentemente iba por otros caminos. De esa época es la anécdota que va a marcar un poco su vida. En uno de los cafés, en una de esas tertulias, tiene una discusión con un escritor, Manuel Bueno. La discusión era sobre el protocolo de los duelos, porque Valle Inclán, que defendía todo el mundo aristocrático, del honor, etcétera, era un gran defensor de los duelos, cuando se retaban de los retos. Y entonces, bueno, pues se consideraba un experto en las normas de los duelos, si había que dar tantos pasos, si había que hacer esto, lo otro. Y parece ser que le contradijo Manuel Bueno, ese escritor, discutieron, en la discusión subió de tono y Valle le echó creo que un vaso a Manuel Bueno. Manuel Bueno le intentó dar un bastonazo que él paró con el brazo y se hizo una herida que en principio parecía superficial y fue tratada como herida superficial, pero se le habían roto algunos huesecillos, creo que de la muñeca, que quedaron ahí rotos y fueron rompiendo el tejido por dentro, aquello se gangrenó y tuvieron que cortarle el brazo izquierdo. Siempre se ha dicho que él va a tomar este hecho con su característico aristocraticismo, ¿no? Y lo convertirá en un motivo literario a través del Marqués de Bradomín, al cual representa también así. Y que, bueno, inventa en años posteriores cuando alguien le pregunta por esa falta de brazo o sin preguntarle, pues empieza a contar que ese brazo fue comido por un cocodrilo cuando estaba en México o cosas por el estilo, ¿no? Pero Valle Inclán era un ser humano y la falta del brazo le afectó, evidentemente. Algunos de sus amigos, de esos admiradores que va a tener, deciden representar su primera obra dramática, que es Cenizas, para recaudar fondos y comprarle un brazo ortopédico. La obra se representa, no tiene éxito, bueno, pero aún así ponen dinero los amigos y consiguen comprarle un brazo ortopédico que dicen que nunca se puso. Él prefería mostrar, como vemos en esta fotografía, donde, claro, se podía haber hecho, perdón, la fotografía de la otra parte, donde no se veía el brazo, pero donde muestra de manera muy clara esa manga de la chaqueta vacía. Dicen que el brazo ortopédico lo tenía colgado de decoración en su casa. Pero de todas formas sobre Valle hay muchísimas leyendas o anécdotas apócrifas, que unas son ciertas, otras no, unas son exageradas. Es verdad que era un personaje bastante curioso. Bueno, pues ahí tenemos al manco del Marqués de Bradomín y ya con ese aspecto de barbas, como decía Rubén Darío, barbas de chivo. Aquí tenemos el Café de la Montaña de la Puerta del Sol. Creo que estaba donde actualmente está la tienda de Apple, en esos bajos, que eran los bajos de un hotel, si no me equivoco, que ahora que estuvo funcionando como hotel hasta hace relativamente poco. Y no sé si era el Hotel París, me parece que sí. Pues en esos bajos estaba el Café de la Montaña. No sé si estaba ahí ahora o donde están los guerrilleros, la zapatería. Bueno, estaba en la Puerta del Sol. Y ahí Valle Inclán tenía su tertulia literaria. En agosto de 1907, en 1907 se casa con la actriz Josefina Blanco. Josefina Blanco era una actriz que nunca llegó a ser una primera actriz por sus características físicas y de su voz. Era
pequeña, hacía muchas veces papeles de chico adolescente. Bueno, el caso es que Josefina Blanco deja su carrera, bueno, trabaja bastante tiempo, termina dejando la carrera, sobre todo cuando ya tiene una hija, Conchita, que es la que aparece en esta foto. En fin, se casa, su mujer es una mujer de teatro, es cuando su mujer en 1910 se va de gira a Hispanoamérica, él, que bueno, no tiene ni oficio ni beneficio, va publicando cosas, pero sin demasiado éxito, se marcha con Josefina y va en la compañía como director artístico. La gira se alarga, pasan allí bastante tiempo y estando allí en Hispanoamérica, Josefina es contratada por la compañía de María Guerrero, que está también trabajando en Hispanoamérica. Las compañías españolas viajaban a Hispanoamérica, hacían allí su temporada teatral y eran tan conocidas aquí como en Hispanoamérica. María Guerrero, ya hemos hablado de ella, es aquella actriz para la que también trabajó o estuvo en la compañía, recordad, Antonio Machado, intenta ser actor. En 1912 decide trasladarse a Galicia con su familia, dispuesto no a vivir como, bueno, vivir como agricultor, a tener una especie de huerta, ¿no? Él alquilan una casa, tienen la reforman, tiene muchos problemas. Bueno, quiere apartarse del mundo del teatro, de las letras. Y bueno, pasa allí una temporada muy preocupado por las cosechas, muy preocupado por todos los problemas que están surgiendo en la casa, que si hay que reparar esto, lo otro. Bueno, se aparta un poco de ese mundo literario. Pero Valle, a pesar de ese alejamiento, se ha convertido en un escritor literario muy admirado, muy conocido en los círculos literarios y se le considera un experto en estética. Ya sabéis que la estética es la rama de la filosofía que estudia el arte, ¿no? Estudia la belleza. Y el Ministerio de Instrucción Pública, que era el Ministerio de Educación de la época, lo nombra catedrático de Estética de la Real Academia de San Fernando. Aquí tenéis la Real Academia de San Fernando, que está en la calle Alcalá, muy cerquita de la Puerta del Sol, y que yo recomiendo que si no la conocéis la visitéis. Es el museo, después, el segundo museo de España, después del Museo del Prado, en cuanto a calidad y número de obras. Y bueno, los miércoles es gratuito, es una auténtica maravilla. En la academia era donde se daban clases para pintores, escultores, etcétera. Bueno, pues va a convertirse en profesor de estética. Eso, en definitiva, es el reconocimiento público a su valía, a su valía intelectual y supone un alivio para su economía. Va a ser un profesor moderno, entre comillas, cuando daba clase, que no era siempre. Llevaba a los alumnos al Museo del Prado, los llevaba por Madrid. Era demasiado moderno. También es verdad que su asistencia a las clases, bueno, era bastante irregular, irregular. Normalmente los profesores, bueno, no tenían mucho control en ese momento y bueno, podían faltar sin que nadie les llamara la atención, sobre todo cuando se trataba de un profesor del prestigio y de tan admirado como Valle Inclán. En fin, va a durar poco en el puesto. En 1916 hay otro hecho importante, muy importante. Su traductor al francés, Jean Chaumier, es decir, Valle ya es traducido al francés, lo invita al frente de la Primera Guerra Mundial. Estamos en 1916, recordad que la Guerra Mundial, la primera, empieza en 1914, y allá que se marcha
y va a visitar los escenarios bélicos, aquellos lugares donde se está desarrollando la guerra, esa guerra que fue tan dura para Europa. Va a estar en Alsacia, en los Volgos, en Champaña, en Reims, en Flandes, en Verdún. Va a visitar las trincheras, aquí tenéis una trinchera. ¿eh? Yo recomiendo para esta película, la película que ganó el Oscar, me parece, el año pasado, esa película que está rodada en un solo plano y donde se pueden ver las trincheras, aunque hay películas mejores como la de Kubrick que se llama ahora no me acuerdo. Bueno, luego me saldrá. Sobre la guerra. Bien, no solamente va a visitar las trincheras, sino que dice, aunque él solía engrandecer y magnificar bastante sus anécdotas, pero él dice que sobrevoló en los aviones las trincheras. Y eso va a ser para él un impacto importante porque va a tener que ver con una nueva forma de concebir la literatura. Dice Valle Inclán que cuando se sube en un avión ve el conjunto de la realidad, por decirlo de alguna manera. Ve estas trincheras y ve las otras, que son dos lugares que no tienen conciencia el uno de la existencia del otro, pero que en la realidad están juntos, eh, son coetáneos y están viviendo el mismo tiempo, aunque diferentes espacios, ¿no? Esa visión estelar, que lo va a llamar él, de la realidad vista desde arriba y donde se ve que la realidad funciona toda al mismo tiempo, ¿no? Y que, claro, en literatura, cuando se intenta crear una obra, se ordena, se cuenta primero lo que pasa aquí, luego lo que pasa al otro lado, pero esas dos situaciones ocurren al mismo tiempo, ¿no? Eso va a significar unas reflexiones sobre literatura, por ejemplo. Bueno, pues va a escribir una serie de crónicas de la guerra y de reflexiones sobre la guerra que va a publicar en el periódico madrileño El Imparcial y que aparecerán como libro. Son ensayos que terminan apareciendo como libros. Hoy ya hemos hablado del ensayo, que muchas veces son ensayos periodísticos que terminan convirtiéndose en libro. Como ya os he dicho, esa experiencia en el frente va a tener una importante repercusión en su vida y en su obra. En su vida porque va a conocer una realidad diferente que le va a empezar a hacer que se replantee ese mundo aristocrático que aparece en sus obras y a empezar a pensar en un mundo más real. Y en su obra también ya os he dicho la estética de la obra. En 1921 es invitado por el presidente de la República, Álvaro Obregón, que es este señor de aquí, de la República Mexicana. Se celebra el centenario de la independencia de México, por lo tanto, México se independició en 1821 y hay una serie de fastos y celebraciones. Obregón siente una gran admiración por Valle Inclán y lo va a favorecer en muchísimas cosas. Valle se va a solidarizar con la política agraria y educativa del presidente mexicano, que es un presidente muy progresista, y va a criticar la postura de España. Es decir, España andaba todavía pidiéndole a México, exigiéndole a México una compensación económica por los bienes que habían sido expropiados después de la independencia. Y él va a apoyar al gobierno mexicano, lo cual, bueno, pues va a crear cierto malestar en España. Va a dar una serie de conferencias. Ahí, Valle Inclán, si las conferencias van a significar para él un aporte económico importante. Lo contratan para dar
conferencias para hacer bolos, da muchas conferencias y eso es un aporte económico importante. Además, el presidente Obregón va a poner un vagón de tren a disposición de Valle Inclán para desplazarse, el vagón para él solito, para desplazarse a los diferentes lugares donde tiene que dar conferencias. Lo vemos aquí, este es Obregón, en uno de los actos de celebración de la independencia. Aquí está Valle y aquí está Obregón. Vuelve Valle cuando vuelve, bueno, pues toda esa experiencia que está viviendo o que ha vivido en México va a tener una repercusión importante en su obra. Y lo vamos a ver en Tirano Banderas. Pero ya estamos en 1921. El Valle que está escribiendo en 1921 ya no es un Valle modernista y tampoco es un Valle del 98. Ya es un valle que está cercano a la vanguardia. ¿eh? Por eso Valle es complicado, es verdad que tiene ahí un aporte modernista importante, que lo vamos a ver, y es verdad que comparte algunos de los planteamientos del 98, pero el 98 termina en los años 20, ya no es 98, ya hay otros autores, en los años 20 ya están ahí pululando los de la generación del 27, ya la cultura española se está empapando de lo que son las vanguardias. Por lo tanto, es una figura difícil de clasificar. El 29 lo meten en la cárcel. Lo meten en la cárcel. Estamos en la dictadura de Primo de Rivera. Él va a criticar la dictadura de Primo de Rivera y lo meten en la cárcel, bueno, en parte por la temática de una obra de teatro que se estrena, La hija del capitán, donde hay una crítica a la corrupción militar y en parte porque no ha pagado una multa. Se le multó muchísimas veces por alteración del orden público. Eh, bueno, pues porque hacía cosas, pues ir gritando, por ejemplo. Eso lo cuenta Ramón Gómez de la Serna. Tiene una obra que se llama, creo, Mis Contemporáneos, donde habla de personajes que conoció y habla de Valle y cuenta una serie de anécdotas muy graciosas, ¿no? Como que, por ejemplo, cuando terminaban un poco subiditos de alcohol en las tertulias, se iba delante del Palacio Real, donde vivía el rey, el Palacio Real que está hoy allí por Ópera, el Palacio de Oriente, allí vivía el rey y se ponía a gritar a voces consignas en contra del rey, no porque él fuera antimonárquico, sino porque él era carlista. Él reivindicaba la corona para los descendientes de Carlos Isidro. ¿eh? Bueno, y esas cosas pues le ponían multas. También montó un escándalo en una obra de teatro de uno de los autores que tenían éxito, no lo tenía, bueno, pues no dejó que la obra siguiera adelante, en fin, ese comportamiento tan propio de Valle Inclán, pues le ponían multas y él pues se negaba a pagarlas y ya está. Bueno, pues lo meten en la cárcel. En la cárcel va a conocer a algunos líderes de la Alianza Republicana. La cárcel va a aparecer en una obra que vamos a estudiar en el teatro, que es Luces de Bohemia. También aparece el personaje en la cárcel, donde allí va a conocer a los anarquistas, a un anarquista. En fin, conoce la cárcel. Poco tiempo, es verdad, poco tiempo. Habría que haberlo oído cuando lo meten en la cárcel. Seguro que soltó muchísimos improperios. En el 31 se proclama la República y Valle Inclán la coge con entusiasmo. Se presenta incluso como diputado al Partido Radical de Leguú. Otra vez aparece Leguú, que ya vimos que también se había presentado como diputado por este partido, Pío Baroja. Os dije que este vendedor de humo, que era Leguú, Alejandro Leguú, Lerroux, porque es verdad que el apellido es de origen francés, pero él era español y se pronunciaba Lerroux. Es un tremendamente demagógico,
y en fin, populista, pero sí supo embaucar a gente como Pío Baroja o Valle Inclán. En definitiva, Pío Baroja o Valle Inclán no eran personas políticas, eran escritores y bueno, su concepto de la política podía ser tan erróneo como el de cualquiera. Hay que tener en cuenta que Valle Inclán es un hombre carlista hasta las cachas, tradicionalista, católico. Pero sí es verdad que ahí tiene devaneos con el liberalismo, devaneos con la República, por ejemplo, que no apoyaron los carlistas y él sí lo apoya. En fin, tiene un poco de cacao mental en cuanto a la ideología. No tiene escaño en las elecciones y bueno, pues abandona la política. En 1932 el gobierno de Azaña lo nombra conservador general del patrimonio artístico. Crea un cargo, es profeso para él, sigue con esa admiración de este hombre, hay que darle algo para que viva. Azaña lo admiraba muchísimo y él admiraba a Azaña. Azaña era un gran intelectual que escribe ensayos y escribe también literatura. Y bueno, Azaña es consciente de que Valle Inclán es un genio y que hay que cuidarlo y crean un puesto para él. Es un puesto que no tiene contenido, es decir, tiene sueldo, pero no había mucho que hacer. También de esa época se divorcia su esposa. Fue un divorcio complicado, complicado. Josefina, bueno, contrata como abogada para defender su demanda de divorcio a una de las mujeres abogadas más importantes de la época, que se llama, oh, yo lo diré, vaya por Dios, se me ha olvidado el nombre. Bueno, me saldrá. Es un proceso largo, es un proceso en el que, bueno, le sacan al pobre Valle Inclán hasta los hígados, tiene que pasar una pensión por los hijos altísima, pero los hijos no viven con la mujer, sino que prefieren vivir con él. Con lo cual, la mujer no renuncia a esa pensión, tiene que pasarle a la pensión y además mantener a los hijos. Fue complicado. La verdad es que Josefina era una mujer también un poco complicada, complicada. No me sale el nombre de la mujer que... uf, de la abogada, fue una de las mujeres más importantes de la República y se me olvidó. Vaya. Margarita Necken, no. Necken, no. Bueno, me saldrá, veréis que me sale. Va a ser complicado, complicado. Él tiene que pasar a una pensión altísima, tiene que mantener a los hijos que prefieren vivir con él. En el 33 dimite como conservador general del patrimonio artístico y se va a hacer cargo de la dirección del Ateneo. El Ateneo está en la calle del Prado, no en el Paseo del Prado, y en ese momento era una de las instituciones más importantes desde el punto de vista literario, político, intelectual, cultural, etcétera. Ahí todos los políticos de la época pertenecían al Ateneo, los intelectuales de la época. Ahí había tertulias, había teatro, había un montón de actividades y el Ateneo es el centro cultural fundamental del Madrid de la época, que es tanto como decir de España. Esperad que se me está yendo, tengo la batería baja. Ay, señor, todo me pasa cuando me pongo a grabar. Ya, vale. Se toma muy en serio el cargo y termina siendo un poco molesto, terminan haciéndolo dimitir. Bueno, contaba en esa biografía cortita, más que biografía, anecdotario de Ramón Gómez de la Serna, que cuando lo hacen dimitir prácticamente del cargo, él se niega a abandonar la vivienda,
porque los directores del Ateneo tenían al lado del Ateneo, les daban piso, ¿no? Para que vivieran y él se niega. Y bueno, tienen que sacarlo prácticamente a la calle en un desahucio. Y él, bueno, con los muebles, pues le ponen los muebles en la calle y él se instaló en la calle allí en un sillón, bueno, como protesta porque lo echaban de su casa. En fin, es una anécdota que no sé si es cierta o no, la cuenta Ramón Gómez de la Serna y que es una de las muchas anécdotas que se cuentan de Valle Inclán. En marzo del 33 es nombrado director de la Academia de Bellas Artes en Roma. Y allá que se marcha, es ya un hombre mayor. Recordar que nace en el 66. La Academia de Bellas Artes de Roma es una institución española donde se mandaban becados artistas para que allí en Roma pues, estuvieran en contacto con el arte italiano, etcétera. Es una institución de mucho prestigio y como anécdota, en el patio de la academia, que es esto, y ocupando prácticamente todo el patio, está el templo de San Pietro in Montorio, obra de Bramante, que es una de las obras maestras del Renacimiento, que encargaron los Reyes Católicos y que pertenece a España. El lugar es español. Es la Real Academia que está en el Trastevere en Roma, en un sitio precioso. Yo creo que esta foto que hay aquí, yo siempre he pensado que es una de las escaleras del Trastevere y si no, pues me hago la ilusión. Regresa a España enfermo, es ingresado en una clínica Santiago de Compostela a principios del 35. Desde allí manifiesta su rechazo al gobierno de derechas que está en ese momento en el poder, en la República. El poder estuvo muy poco tiempo en manos de la izquierda. Hubo en el 34, las elecciones del 34 gana la derecha y estará en el poder hasta el 36 en que en febrero gana la izquierda. Bueno, pues el 5 de enero de 1936, sin poder, muere, fallece, sin poder ver el triunfo en las elecciones del Frente Popular de su admirado Azaña. Aquí está, bueno, la noticia de su muerte. Estuvo asistido por su hijo, que era ya médico, uno de sus hijos. Y bueno, como siempre, vamos a ver algunas imágenes. Aquí vemos, bueno, pues esa imagen que da fe de ese poema de Rubén Darío, el que le llamaba Ramón de Valle Inclán, el de las barbas de Chigo. Ahí tenéis una nota, sabéis que me gusta poner, me gusta siempre poner manuscritos, ¿no? Con esa firma absolutamente modernista, con esa I que cae, como si fuera una serpentina hacia abajo y esa flor. Eso es de su mundo modernista aquí en el diván. Aquí lo vemos con sus amigos y contemporáneos. Aquí está en un coche con Pérez de Ayala y con Sebastián Miranda. Dos intelectuales. Pérez de Ayala lo vamos a estudiar en la siguiente generación, es el novelista de la siguiente generación, que sentía una admiración inmensa por Valle Inclán, inmensa. Va a estar siempre, va a intentar siempre estar al lado de Valle Inclán y va a aprender mucho de Valle Inclán, sobre todo en el tratamiento del lenguaje, en las descripciones, en el esperpento. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos a los novecentistas.
Aquí lo vemos también con Pérez de Ayala, Pérez de Ayala es este, y con Julio Camba, que es este, y con Belmonte. Belmonte va a ser el torero, el favorito de los intelectuales de la época. Aquí vemos a Belmonte, va a ser amigo de todos los intelectuales. Aquí lo vemos Belmonte y Joselito, Belmonte y Joselito. Van a ser yo lo diré, los dos toreros que van a ser muy admirados por los intelectuales y muy alabados y en fin. Aquí lo vemos en el estudio de Julio Romero de Torres. Vimos un cuadro de Julio Romero de Torres cuando leímos el poema Cantares de Manuel Machado. Era ese pintor que se movía entre el modernismo y el decadentismo y el simbolismo, que fue de un éxito. Eh, que estoy buscando el nombre de la abogada, porque si no, no voy a dormir. Vale, y esto es una película. La que está aquí es la actriz María Banquer. La película era La Malcasada de 1926, donde hay varios cameos que se llamarían ahora de intelectuales, artistas de la época, y donde aparece Julio Romero de Torres y aparece Valle Inclán. El cine que está empezando a ser ahora algo importante, importantísimo. No era Victoria. Clara Campoamor, ya me ha salido. Clara Campoamor va a ser la abogada de Josefina en el divorcio. Luego es curioso, bueno, ya que cuando consigue Josefina el divorcio, que ella ha puesto la demanda de divorcio, lo rechaza porque dice que ella es católica y no quiere el divorcio, pero no rechaza la pensión que él le tiene que dar. Es bastante, un personaje bastante curioso. Además, cuando muere, fijaos que muere en el 36, bueno, ella se convierte en la viuda de Valle Inclán. Y aunque rechaza la república, ella sí va a rechazar la república porque se considera muy tradicionalista y muy católica. Bueno, acepta de buen grado la pensión que la república como viuda de Valle Inclán le va a conceder. A partir de la muerte de Valle Inclán ya se dedica a administrar la obra de Valle, poniendo bastantes problemas, para que sus obras se pongan que se monten sus obras. Ella decía que no, que el teatro de su marido había sido escrito para ser leído y no representado, y se niega a que las obras de Valle sean representadas. De todas formas, yo os digo que era demasiado moderno para ser representado. Disculpa, he hecho un paréntesis porque como no me acordaba de la abogada, hasta que no me he acordado, no he parado. Bien, pues aquí tenemos más imágenes. Aquí tenemos una foto que a mí me parece preciosa, porque son los dos grandes renovadores del teatro español, los que van a darle la vuelta al teatro, los que van a aportar verdaderas novedades, los que van a poner el teatro español a la altura del teatro europeo. Federico García Lorca y Valle Inclán. Y en medio hay una mujer que no es ni más ni menos que Matilde Ucelay. Matilde Ucelay es la primera mujer arquitecta, la primera mujer que se licencia en arquitectura en España, y era muy amiga de Federico García Lorca. Aquí lo vemos con la familia, con sus hijos. Tuvo su hija Conchita, y tardaron bastante en tener más hijos, y tuvo una relación entrañable con sus hijos, entrañable. Ya os dije también cuando puse la foto de Unamuno con su hijo a hombros, que esas actitudes de ternura de los padres no eran muy típicas de la época, y que, bueno, hombres como Valle, me encanta esta foto, están todos ahí alrededor de su queridísimo padre, lo adoran,
Y aquí tenemos antes del divorcio con los niños en la mesa. Y esta es Josefina. Eh, bien. Era un gran paseante, era un hombre además que llevaba una vida muy frugal, no bebía prácticamente y se cuidaba mucho en la alimentación, era un hombre muy pulcro en la higiene, en el vestir, etcétera. Y le gustaba mucho pasear, y uno de los sitios por donde más le gustaba pasear era Recoletos. De hecho, es uno de los que acompaña en sus paseos a Pío Baroja. Pío Baroja llamaba a Zorín, pero Zorín era un hombre sedentario. Dice, ¿a dónde voy yo? Yo a mí lo que me gusta es estar sentadito allí en su mesa camilla, en esas fotos que vimos, al lado de la chimenea. Y Valle sí acompaña a Pío Baroja, caminan, son dos grandes caminantes de Madrid. Uno de los sitios por donde más le gustaba pasear era por Recoletos. Aquí lo vemos en una foto, este era el Recoletos que han destrozado ahora, quitándole esa pavimentación de losas que tenía. Y en homenaje a Valle Inclán, bueno, pues hay una escultura en Recoletos. Y todos los años, el 27 de marzo, que es el Día Internacional del Teatro, una representación de los actores y directores de teatro ponen unas flores, sueltan ahí un discurso delante de la escultura y le ponen una bufandita blanca para que no se le enfríe la garganta por las noches. Hasta que viene el primer gilipollas de turno y se le quita la bufanda. Y no solamente eso, sino que todos los años por esa época se hace un recorrido teatral, ya hablaremos de él, por Madrid, siguiendo todos los hitos, todos los lugares en los que se desarrolla la obra de teatro Luces de Bohemia. De ello hablaremos cuando hablemos del teatro. Aquí tenemos, bueno, esa foto de Valle Inclán y vamos a hablar de su obra. No de la obra teatral, porque la obra teatral será tratada en el tema de la renovación del teatro en España, sino fundamentalmente de la obra narrativa. Tiene poesía muy desconocida, ¿no? Porque los críticos han decidido que no, que Valle, lo mismo que decidieron que Unamuno la poesía no se estudiaba, no viene en los libros prácticamente, tampoco la de Valle. Yo os animo a que investiguéis y por lo menos la catéis para ver si os gusta o no. Vale, Valle Inclán comienza su carrera como modernista, pero va a tener una evolución estética, ideológica, que lo va a acercar a la generación del 98, lo que tiene de actitud crítica frente a la historia y frente a la política española, pero irá mucho más allá. Es otro autor que llega hasta las vanguardias. El Esperpento no es más que ya pura vanguardia. Tiene 3 etapas de producción, aunque si os fijáis en el tiempo, bueno, pues se solapan unas con otras, porque no es, a partir de aquí ya no escribe modernismo. Se escribe, luego publica una obra que ya no es modernista, luego sí, va transitando de un movimiento a otro. En su primera etapa modernista escribe una serie de obras narrativas, fundamentalmente cuentos, como Femeninas de 1895, Epitalamio del 97, varias colecciones de relatos, Jardín umbrío, Corte de amor y Jardín novelesco, fijaros los nombres, y sobre todo las sonatas, que es quizás su obra modernista más importante y es la obra en prosa modernista más importante de la literatura española, con diferencia. Luego tiene una etapa de transición que es entre 1902 y 1905. Eh, Perdón, una etapa de transición que como veis tenemos Flor de Santidad, que es anterior o al mismo tiempo, se escribe al mismo tiempo las sonatas, o la trilogía de las guerras carlistas, donde tenemos Los cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera del 9 y Gerifaltes de antaño, donde va a tomar el tema del carlismo. Él es carlista, él es el carlista, pero es una postura, su carlismo es una postura ideológica, por supuesto. Siempre he dicho, no, 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 una postura estética, bueno, luego hablamos de ello, pero también es estética.
Y la etapa de los esperpentos, que fijaos, ya estamos en 1926. Eso ya no pertenece al modernismo, eso ya no pertenece al 98, eso ya pertenece a las vanguardias. Y como obras de características de los esperpentos, tenemos la novela Tirano Banderas y el conjunto de novelas Ruedo Ibérico, que es una serie de relatos que quedó inconclusa, a la que pertenecen algunos, creo que llegó a publicar tres: La Corte de los Milagros y Viva mi Dueño, o dos, no recuerdo si hay alguna más. Bien, de la etapa modernista, pues es fundamental en esta etapa su viaje a México, como ya hemos visto, donde conoce a los escritores modernistas y hace propios sus planteamientos estéticos. Va a publicar en el 95 Femeninas, que son una serie de 6 historias protagonizadas por mujeres, como su propio nombre indica, y dentro de la más pura estética modernista. La obra, es un fracaso económico, pero él no se echa para atrás, él ha decidido ser escritor y en el 97 él mismo se paga la edición de Pitalamio, otra vez una obra de corte modernista, donde aparece una serie de historias de amores de nobles damas llenas de sensualidad. La sensualidad es quizá una de las características y el decadentismo más típicas de la prosa modernista de Valle Inclán. Ahí tenemos las portadas de Femeninas y Epitalamio. Y aquí tenemos las sonatas, que escribe entre 1902 y 1905. Son reeditadas, es su obra quizá más conocida, más leída. Son reeditadas una y otra vez. Modifica en algunas reediciones estas sonatas, porque ya las reedita desde una postura estética que ya no es modernista, ¿no? Y a veces varía algunas cosas, incluso, bueno, se vuelve algo irónico respecto a su modernismo, su propio modernismo. Eh, bueno, antes de las sonatas ya me he adelantado, está Jardín Umbrío, Corte de Amor, Jardín Novelesco. Fijaos, el jardín, que era uno de los elementos modernistas por excelencia. Las sonatas son cuatro: Sonata de Otoño, que es la primera, de 1902; Sonata de Estío, estío significa verano, que lo mismo no lo sabéis, de 1903; Sonata de Primavera, de 1904; y Sonata de Invierno, de 1905. Es decir, una por año. Son unas memorias fingidas del Marqués de Bradomín, que tiene mucho de físicamente e ideológicamente, tiene mucho de Valle Inclán. Y también tiene mucho del Don Juan español y el Casanova italiano. Casanova es un personaje real italiano que vivió, un auténtico seductor, que escribió las memorias de Casanova, que yo os recomiendo porque son absolutamente deliciosas para conocer el siglo XVIII. Bueno, pues aquí tenemos una novelas. Estas son las ediciones. No son las primeras, son las que publica luego en Ópera Omnia. Bueno, pero son maravillosas, maravillosas en cuanto al formato y el diseño. Él era muy cuidadoso. Él vigilaba la edición de sus libros, elegía la letra, elegía el papel, elegía la portada, era muy, muy cuidadoso respecto a su obra. Bueno, pues la prosa es una prosa sensorial, cromática, una prosa sonora, todas las características del modernismo, esas palabras que evocan a las sensaciones, esas palabras que evocan el placer, lo exótico, todo eso va a estar en esas obras. La influencia modernista, pero también una influencia muy marcada del decadentismo. Recordad lo que era el decadentismo, que es frente a ese pesimismo finisecular, plantear el disfrute del placer. Él era muy admirador de Gabriele D'Annunzio, quizá el decadentista más importante de Europa. Tenemos aquí, no sé si ponéroslo,
la voz de... escuchamos un poco, ¿vale? Quizás pueda resultar un poco pesado, pero es su voz, es él, y a mí me emociona escucharlo, ¿no? Recordaba vagamente el palacio de Brandeso donde había estado de niño con mi madre y su antiguo jardín, su laberinto que me asustaba y me atraía. Al cabo de los años volvía llamado por aquella niña con quien había jugado tantas veces en el viejo jardín sin flores. El sol poniente dejaba un reflejo dorado en el verde sombrío, casi negro, de los árboles venerables. Los cedros y los cipreses que contaban la edad del palacio. El jardín tenía una puerta de arco y labrados en piedra. Bueno, disculpad. Bueno, os lo pondré la grabación en el aula virtual por si queréis disfrutarla. Bueno, tenía una forma de recitar un poco campanuda, pero a mí me gusta. Vamos a leer el fragmento que está leyendo Valle Inclán de la primera sonata de otoño, quizás de las mejores. Yo siempre digo que las leí muy jovencita, con 13 años creo que las leí, y dejaron en mí una impresión inmensa. Yo recordaba imágenes muy vivas, tremendamente vivas de las sonatas. Tanto es así que yo me he negado a leerlas durante todo este tiempo, desde los 13 años hasta ahora, imaginad. Y el año pasado decidí releerlas ya de una vez, porque no quería que se borrara esas primeras imágenes de una niña leyendo. Y bueno, no se borraron, se han enriquecido. Bueno, recuerdo la de Estío, para mí era fundamental. La niña Chole se desarrolla en Hispanoamérica, que están en un barco y hay un negro que se echa al mar. En el mar hay tiburones a recoger monedas. Y una de las veces que la niña Chole le echa la moneda, se echa, se lo comen los tiburones y la niña Chole echa al mar un puñado de monedas de oro. Esa es una escena que a mí me dejó absolutamente fascinada. Son tremendamente sensuales. O la sonata de otoño, cuando él vuelve, porque le ha llamado su prima Concha, con la que tuvo amores, y reanudan allí, su prima Concha está muy enferma, reanudan esa relación. Y se muere en la cama del marqués de Bradomín, y claro, no pueden encontrarla allí, ¿no? Y él la lleva a oscuras por el palacio en brazos y con su melena, la melena larga de Concha, que se engancha en uno de los picaportes de la puerta y él tiene que tirar con ella para desengancharla. Son imágenes que quedaron fijas en mi memoria durante todos estos años y que, bueno, la relectura sido maravillosa. Bueno, tiene mucho que ver Sonata el otoño. Primavera es el marqués joven, se desarrolla en Italia. El verano es la que se desarrolla en Hispanoamérica, la de la niña Chole. La del otoño ya es el hombre maduro, y la del invierno ya es el hombre mayor. El hombre mayor por lo tanto, tienen las estaciones del año también un valor simbólico de las edades del marqués de Bradomín. Aquí vemos un fragmento de la sonata de primavera donde se puede ver perfectamente ese lenguaje modernista, es el jardín, es la luz, es el olor, bueno, la biblioteca tenía 3 puertas que daban sobre una terraza de mármol. En el jardín las fuentes repetían el comentario voluptuoso que parecen hacer a todo pensamiento de amor sus voces eternas y juveniles. Al inclinarme sobre la balaustrada yo sentí que el hálito de la primavera me subía al rostro. Aquel viejo jardín de mirtos y de laureles mostrábase bajo el sol poniente lleno de gracia gentílica. En el fondo, caminando por los tortuosos senderos de un laberinto, las 5 hermanas se aparecían con las faldas llenas de rosas, como en una fábula antigua. A lo lejos, surcado por numerosas velas latinas que parecían de ámbar, extendíase el mar Tirreno.
Sobre la playa de dorada arena morían mansas las olas, y el son de los caracoles con que anunciaban los pescadores su arribada a la playa y el ronco canto del mar parecían acordarse con la fragancia de aquel jardín antiguo donde las 5 hermanas se contaban sus sueños juveniles a la sombra de los rosáceos laureles. Es una imagen preciosa que a mí me recuerda, no sé por qué, los cuadros de Alma Tadema, casi parece una escena clásica, ¿no? Con el mar al fondo, el azul, el atardecer, y aquellas mujeres jóvenes con las faldas llenas de rosas. Es hermosísimo el fragmento y, bueno, la novela. La etapa de transición ya tenemos esa flor de santidad de 1904, donde empieza a aparecer la imagen mítica de su Galicia, ¿eh? Una Galicia rural, arcaica, llena de tradiciones, llena de mendigos, de pastores, de leyendas milagreras, ¿eh? Con unos personajes, los señores de Galicia, bueno, es una imagen que va a cuajar, empieza ahora, pero va a cuajar sobre todo en obras posteriores. La serie de la guerra carlista, que relata el enfrentamiento entre la España liberal y la España carlista, la reacción carlista, que era la España más era de ideología muchísimo más conservadora, y que también significa una lucha entre el mundo rural y el de la ciudad, entre lo nuevo y lo viejo, y están los cruzados de la causa, el resplandor de la hoguera o gerifaltes de antaño. Y ya os he dicho que el carlismo era una opción política conservadora de muy poco peso en ese momento, y que el carlismo en Valle es verdad que era un carlismo estético. Él adoraba al pretendiente al trono carlista porque además era guapo, apuesto, y vivía en Venecia, que era un lugar tan hermoso. Eh, pero es también un ideológico. Él pone a todos sus hijos nombres de la dinastía carlista, de los pretendientes al trono. Él se declara católico. ¿eh? Es decir, que ya os digo que ideológicamente tiene un poco de cacao mental. Pero te pensad que esa postura a favor de lo antiguo, de lo arcaico, de lo nobiliario, de los valores más tradicionales, tiene mucho que ver con el rechazo de todas estas generaciones, tanto del modernismo como del 98, de esa realidad prosaica, de esa sociedad industrial, de los valores burgueses, que son el valor del dinero, el valor de lo pragmático. Él responde con ese aristocraticismo carlista, bueno, pero es evidentemente una concepción del mundo arcaico, del mundo antiguo muy idealizada, muy idealizada. Bien, los esperpentos, ya os he dicho que eso no podemos encuadrarlo ni en modernismo ni en 98. Tiene mucho que ver con su viaje a México, su segundo viaje a México, el de los años 20. Y inicia ese cambio de actitud. Sigue siendo tradicionalista, pero se vuelve más crítico con la sociedad capitalista, con la sociedad de clases, con las clases que sustentan esa sociedad, la burguesía, el ejército y el clero. Él siendo muy católico, puede llegar a criticar al clero. Al mismo tiempo crece su interés y intenta acercarse y comprender la lucha de las clases trabajadoras, se acerca al anarquismo, lo intenta entender también. Y bueno, artísticamente, ¿qué supone? Pues va a utilizar la sátira como elemento fundamental del esperpento. En 1924 publica una nueva versión de su obra teatral Luces de Bohemia,
con el subtítulo ya de Esperpento. Hablaremos de ello cuando veamos el teatro. Y el esperpento, que viene definido ahí en esa obra por uno de los personajes, es una mezcla de lo trágico y lo grotesco. Es una deformación de la realidad, una deformación caricaturesca de la realidad contemporánea, de la realidad que conoce. Y tal como afirma el autor, es como la realidad reflejada en los espejos del Callejón del Gato. Los espejos este es el Callejón del Gato, de Álvarez Gato, que está cerca de la Plaza de Santa Ana. Ahí lo tenéis. Y estas son las Bravas, famosas bar de las Bravas. Bueno, pues estos son los espejos cóncavos y convexos, donde la gente pasa y se mira. Antes había más, ahora han utilizado uno para poner la carta. Este es el nombre del callejón, ¿vale? Y hay una placa donde recuerda que Valle Inclán cita el callejón y los espejos en Luces de Bohemia, y que lo cita precisamente para explicar el esperpento. Estos son personas eh, reflejándose en esos espejos, pues eso para el esperpento, es la realidad reflejada en los espejos del Callejón del Gato. Así que cuando vayáis al centro de Madrid, pasaos por allí y lo veis. Vamos a leer un esperpento, un fragmento de la descripción de la reina Isabel II, de la obra La Corte de los Milagros, de ese conjunto de obras bajo el nombre de Ruedo Ibérico. Y vemos que es una deformación, la convierte en una especie de muñecona. ¿eh? Era plena de luces la mañana madrileña cuando dejó su lecho de columnas con leones dorados la reina Nuestra Señora. La católica majestad, hasta ahí todo engrandeciendo la figura, vestía una bata de ringorrangos, flamencota, herpética, rubiales, encendidos los ojos del sueño, pintados los labios con las boqueras del chocolate, tenía esa expresión un poco manflota de las peponas de 8 cuartos. Con desgonce de caderas asentóse frente al tocador, altarete lleno de lilailos en el gusto de los retablos monjiles, y esperó a que la azafata pasase la chufleta para comenzar el tocado. Convierte a la reina Isabel II en una especie de muñecona. Es casi una caricatura. Naturalmente, para poner de manifiesto la catadura moral de Isabel II, tened en cuenta que Isabel II está apoyada es Borbón y es la que toma el poder en vez de Carlos Isidro. Perdón. Sí, claro. Le tocaba la ley, ¿cómo se decía? Sálica, que no permitía reinar a las mujeres y por lo tanto reina ella, única hija de, anda como tengo en la memoria, Fernando VII, cuando tenía que haber pasado el trono a Carlos Isidro, y es el origen del carlismo. Bien, entre las obras narrativas de este periodo destacan Tirano Banderas, 1926, una novela donde se ve muy bien el esperpento. Leeremos un fragmento que ya lo había aplicado al teatro antes, ahora lo aplica a la novela. Recoge aquí experiencias vividas en Hispanoamérica. La obra se desarrolla en un lugar imaginario de Hispanoamérica, en una región que se llama Santa Fe de Tierra Firme. Y se trata de la primera novela de dictadores. La novela de dictadores es un género, hay muchas, Miguel Ángel Asturias, Vargas Llosa, hay muchos autores que hacen novela de dictadores. Pues esta es la primera, esta es la primera, y habla de la decadencia de la dictadura de Tirano Banderas, en esa región ficticia, habla de su caída a causa de una revolución. Las descripciones de Tirano Bandera, las descripciones de las situaciones son absolutamente esperpentos. Y luego, dentro también del esperpento, estamos hablando de narrativa, quiere hacer una historia del siglo XIX, una serie de obras que recojan esa historia, y desde el reinado de Isabel II hasta la guerra de Cuba, hasta el 98. Y ese conjunto de obras iba a llamarse El Ruedo Ibérico,
y está formada por novelas históricas. Ya veis que quedó inconclusa la colección o la serie, y sí, escribió dos, La Corte de los Milagros y Viva mi dueño. De La Corte de los Milagros acabamos de leer ese fragmento. Escribe también ensayos, crónicas y obra poética. Publica La Lámpara Maravillosa, que es una obra de estética, un ensayo de estética, en el 1916. Recordad que era considerado por sus contemporáneos como un experto en estética. ¿eh? Y en esa obra reflexionas una serie de reflexiones sobre el arte y la literatura. Son ensayos. El 17 publica sus crónicas en la Primera Guerra Mundial, una obra que luego se publicó como libro, deliciosa, En la medianoche, visión estelar de un momento de guerra. Se publicó en el 2018, se republicó, se agotó inmediatamente. A finales de la década de los 10 se dedica a escribir también poesía, que publica en periódicos y en revistas, y llega a publicar dos libros de poesía: La pipa de Kiev, de 1919, El pasajero, claves líricas, de 1920. Y bueno, ya para terminar, las características de su obra. Los temas de sus obras son diversos, y cambian a lo largo de toda su trayectoria. Aparecen el amor, aparece la religión, la muerte, que va abordando a lo largo de su trayectoria desde diferentes puntos de vista. En muchas de sus obras aparece una recreación del mundo rural gallego, un mundo, como hemos dicho, arcaico, lleno de leyendas, lleno donde se mueven unos personajes violentos y dominados por las pasiones, y por los instintos. Ya os digo que es un mundo arcaico, que está de alguna forma idealizado, donde aparece lo terrible, y aparece también lo heroico. En sus obras de última etapa hay que destacar la crítica. Ya os he dicho que cambia su visión del mundo, la crítica sociopolítica, la crítica a la realidad española y a las guerras y a las dictaduras. Y en cuanto al lenguaje, Valle destaca por un magistral dominio del lenguaje. Es un rey del lenguaje, tanto cuando utiliza un lenguaje musical, sensual y evocador, de corte modernista, como cuando utiliza en su última etapa expresiones fuertes y descarnadas, cuando habla en las obras, por ejemplo, en Luces de Bohemia, obra de teatro. Hay que destacar, en Tirano Banderas, sus metáforas y sus comparaciones innovadoras, y la creación de neologismos, de palabras nuevas que se inventa. Es curioso cómo en Tirano Banderas se limita un lenguaje hispanoamericano. Algunas palabras sí las ha aprendido en México, pero otras se las inventa directamente. Se las inventa, pero crea, sí, esa sensación de lenguaje hispanoamericano. Es una novela que recomiendo muchísimo, Tirano Banderas. Y hasta aquí Valle Inclán, y con esto cerramos ya estos dos movimientos, el modernismo y el 98, que nos ha costado cerrarlos. Ha sido todo muy largo, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayáis aprendido algo.